nombre es Eugenio Moreno y en esta tarde voy a presentarles unos puntos. Si tu anhelo y tu deseo es que tú quieres compartir un mensaje, ya sea a nivel personal, un tema para un grupo de personas pequeños o grandes, mi idea en esta tarde es que tú salgas enriquecido con un conocimiento que te ayudará a expresarte mejor, ¿ok? En este día te presentaré 10 puntos básicos que deberíamos de realizar para poder hablar en público. Y esos puntos básicamente serían estos. Hay una frase con la cual voy a comenzar, la cual dice: no cambié, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. Tristemente, el autor de estas frases es una persona, no tengo el autor, pero son frases que llegan cuando tu anhelo es crecer, cuando tu anhelo es conocer más de, más de ti, poder expresar esos conocimientos que tú has adquirido con el tiempo. En esta hora espero que esos 10 puntos te sirvan y te sean de mucha ayuda, como a mí lo fueron en lo personal. Y mi anhelo, como he dicho posteriormente, mi anhelo es que tú sigas creciendo como persona, como individuo. Y los puntos que te comparto son estos. Primeramente te diré, hay mucho que aprender. Cuando vemos la tecnología en este tiempo, está un conocimiento a la mano, pero simplemente está en que si tú personalmente quieres aceptar ese conocimiento. Porque el conocimiento sigue siendo conocimiento, pero cuando una persona llega a captar, a obtener ese conocimiento, llega a llegar a obtener un conocimiento que lo hace una persona inteligente. Y muchas veces podríamos decir que incluso hasta llegar a ser una persona sabia, hasta cierto punto. El primer punto que te comparto en este día sería: muéstrate con naturalidad. Cuando tú vayas a hacer una presentación en un público, ya sea de una persona, dos personas, 5 personas, 10 personas, 50, muéstrate con naturalidad, sé tú mismo. En este día, tristemente, tendemos a copiar lo que las demás personas hacen, cómo se expresan, de qué manera ellos dan sus temas, pero no estamos siendo naturales, porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad, tenemos un yo, que es aquella persona que marca una diferencia. ¿Ok? Sé tú mismo. Y cuando tú eres esa persona, tú vas a ganar credibilidad. Y la credibilidad en cualquier tema que tú pienses que es de importancia para las personas, si tú tienes credibilidad y tú mismo te lo crees, las demás personas llegan a creer lo que tú estás diciendo. Y tristemente, muchas veces cuando queremos ser esas personas de mucho impacto, se nos olvida este punto: naturalidad. Y como te diría, si eres una persona alegre, sigue siendo alegre. Cuando tú estás dando o exponiendo tu tema, tú sigues siendo esa persona alegre. Tú tienes tu personalidad y tienes que reconocer y aceptar eso primeramente para que tú puedas dar hacia las demás personas. Primeramente tú tienes que aceptarte la persona que tú eres. Si tú eres alegre, como te digo, sé alegre cuando estás impartiendo un tema. Si eres tímido, hay límites, por supuesto. Si tú eres tímido, no te conviertas o no intentes hacerte una persona extrovertida, porque las personas extrovertidas es su naturalidad. La naturalidad de ellos es ser de esa manera. Y si tú no entras en ese tipo de persona todavía, no te preocupes, con el tiempo, dirían por ahí un dicho, la práctica hace el maestro. Y para hablar en público, hoy nos ponemos en la mente: ¿sabes qué? Yo necesito ponerme un traje, yo necesito una corbata, yo necesito unos lindos zapatos. Pero si nos ponemos a pensar, entre más cosas nos ponemos para querer impactar a las personas, tristemente solamente se vuelve en eso: impacto por nuestra vestidura, por lo que llevamos puestos, pero no por lo que estamos trayendo, por el tema que pensamos exponer. Así que si te va a hacer que te distraigas,
si va a ser que tomes y te enfoques más en ese cuidado de acomodarte la corbata, acomodarte el saco, acomodarte el cuello porque te está apretando demasiado por la corbata, si eso te trae alguna distracción, mi consejo sería en lo personal, no los uses. Dependiendo de las circunstancias, hay lugar donde te requieren que lleves un traje o que lleves corbata, pero simplemente busca esos asuntos que vayan bien acorde al evento, si te los piden. De lo contrario, dirían ahí los grandes exponentes de estos últimos tiempos de los creadores de los iPhone, el creador, un gran exponente, y la manera que se vestía era una playera y un jeans y en tenis. Ahí vemos que era un gran exponente, pero él se preocupaba en su tema para exponer, no tanto en lo que él llevaba expuesto. ¿Ok? De igual manera, nosotros teníamos que ver esa manera de cuidar lo que vamos a exponer, no tanto lo que vamos a usar o a poner. El segundo punto sería conoce a la audiencia que tienes delante de ti. ¿Por qué? ¿Qué implica? Vamos a ponerlo así. Si tú tienes un anhelo, tú tienes una responsabilidad. ¿Ok? Tienes un anhelo y el anhelo es que tú quieres poder exponer los temas que tú estás conociendo o lo que tú consideras que es importante a las demás personas. Si tú tienes ese anhelo de hacerlo, te llevará a que tengas que entender que tienes una responsabilidad como persona, una responsabilidad para llevarle a las demás personas. ¿Ok? Y entra en esta área, en este punto, entraría de que tú, como es tu responsabilidad de llevar algo a las personas, no permitas que las personas se aburran. Como persona, yo me estoy enfocando en el punto como individuo que necesita tener capacidades. Cuando vamos y entramos en el transcurso de la historia de los grandes hombres que han dejado una marca en esta tierra, como tal cual, vamos a ver que fueron hombres que primeramente se capacitaron, adquirieron cierto conocimiento para poder después, con el pasar del tiempo, cuando llegó su tiempo, ellos pudieron expresar sus ideas porque sabían lo que tenían, sabían lo que querían, sabían a dónde querían llevar. Y por lo tanto, las personas que le escuchaban siempre se quedaban con ese impacto en sus personas. ¿Por qué? Porque miraban la seguridad de la persona, de lo que estaba hablando, de lo que estaba diciendo. Y por lo tanto, esa persona que le estaba escuchando difícilmente se iba a aburrir. Pero tristemente nosotros hoy, habiendo tantas cosas que podemos adquirir en nuestro conocimiento para capacitarnos más, nos estamos dejando al mañana. Hoy no, mañana. Y como he dicho, muchas veces nos preocupamos y nos centramos solamente como en el punto anterior. Nos centramos en nosotros, nos preocupamos por llevar esos mejores zapatos, los mejores trajes, las mejores corbatas, las mejores faldas, como hombres, los mejores pantalones de marca, o etcétera. Tantas cosas que nos preocupamos, pero se nos olvida esa gran responsabilidad que tenemos para llevar a las personas. Y es un mensaje claro y bien enfocado. Ahora, como dije anteriormente, si quieres zapatos, póntelos, que se vean bien, no hay problema. Pero tienes que ponerte, ahora sí, en el zapato de la persona que te está escuchando. Y es ahí donde muchas veces nosotros se nos ha olvidado ponernos en los zapatos de las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la persona que está ahí está por algo. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué está aquí esa persona? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué espera esa persona de mí? ¿Qué tiene o cuánto tiempo tiene esa persona para escucharme? ¿Qué obtendrá de mi charla? Son preguntas que antes de que nosotros comencemos a hacer algo, tenemos que hacernos esa pregunta y siempre ver desde la perspectiva de la otra persona. Porque podríamos decir, yo soy el mejor, yo soy el que puede hacer todas las cosas, pero recordemos este punto. No nos enfoquemos en nosotros. Tenemos un mensaje, hemos descubierto algo y queremos darlo. Por lo tanto, son preguntas bien básicas que necesitamos hacernos. ¿Por qué está aquí la persona? ¿Qué necesita? ¿Qué espera de mí? Y su tiempo es bien importante. Si está aquí es porque me quiere escuchar y tengo algo que darle. Y por lo tanto, en esta charla le voy a dar algo, le voy a ofrecer algo que lo beneficie. ¿Ok? Otro punto sería lo mejor al principio. Y cuando me refiero a este punto es
Lo mejor al principio es al principio de nuestras charlas. Tristemente, a veces diríamos un punto en el cual no sabemos definir dónde están los puntos importantes del tema que vamos a dar. Ciertamente es un tema en su totalidad, pero en el tema que vamos a dar hay principio, intermedio, cuerpo y final y conclusión. Todos van en su debido orden. Ahora, cuando nosotros entendemos que en un buen principio necesitamos algo, vamos a enfocarnos en buscar una frase ah, que impacta a las personas. Muchas veces hemos visto que en los rótulos, debajo de la marca de la compañía, abajo hay un eslogan donde podría decir, siempre estoy contigo, aquí siempre estoy, fieles a ti, la mejor calidad. Detrás o debajo del eslogan, de la marca, por así ponerlo. ¿Ok? Lo mejor al principio, como les he dicho, muchas veces tenemos que usar el humor. Tenemos que aprender a ser personas un poquito graciosas con chistes. ¿Por qué? Porque las personas necesitan salirse diríamos, de ese globo donde muchas veces llegan con una mentalidad, con una expectativa, y necesitamos, como por ahí se dicen, necesitamos romper el hielo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muchas veces diciendo algo, no un chiste como tal, pero sí a lo mejor algo gracioso que la gente a lo mejor les va a llamar la atención. Y es ahí donde nosotros podemos hacer que la persona rompa un poquito esa cara seria. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos, como les digo, y una pregunta, ¿qué deberíamos para poder atraer la atención de las personas o del público? Podemos hacer eso, usar un poquito el ser graciosos, no demasiados, porque tristemente hay personas que no somos nada graciosos. ¿Y qué podemos hacer con eso? Porque seamos sinceros, necesitamos ser sinceros. No todas o no a todas las personas les va a causar gracia el mismo chiste. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que saber y distinguir, ok, este chiste como que no va por aquí, o esto que es un poquito gracioso, como que no les pareció, y buscar otro por otro lado, o no seguir por la misma línea. Porque no todos les va a gustar los mismos chistes, ¿ok? Ahora, una cosa que cuando estamos dando lo mejor de nosotros al principio, tenemos que ser positivos. Como personas es, si ni yo mismo me creo que lo que voy a decir o lo que voy a dar a las demás personas es algo que les va a aportar, ni yo, si yo no mismo me lo creo, pues tristemente el público tampoco lo va a creer. Tenemos que tener nosotros ese sentimiento de lo que estamos diciendo es importante y que las personas necesitan escucharlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esa seguridad que nosotros tenemos, el público también lo pueda sentir en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en cómo nosotros decimos las cosas. ¿Ok? Eso es muy importante, ser positivo. Número 4, controlar los nervios. ¿Y de qué manera? Hay muchas maneras, pero lo interesante de esto es que, ¿saben qué pasa con los nervios? Es que más del 80% de la población va a reconocer que tiene un problema de pánico para cuando tiene que hablar delante de las personas, delante de un público. El 80% tiene ese problema. ¿Por qué? Porque tristemente no se ha acercado a buscar formas de cómo solucionar ese problema. No hay remedio perfecto, hay semi perfecto. Y el único remedio semi perfecto que podemos encontrar es la práctica. La práctica es lo que nos va a ayudar. Me recuerdo hace años cuando yo tenía ciertos problemas con los nervios, tendía a esconderme porque no quería que las personas me vieran cuando me encontraba sobre los escenarios. ¿Y qué es lo que sucedía? Que dentro de mí yo dije, tengo que afrontar este problema y tengo que buscarle una solución a este problema que yo tengo. Y la única manera es practicando, el subir y poco a poco darme a que las personas empezaran a conocerme o a verme. Esa fue la única manera de que
afrontar el problema. No esperemos soluciones si nosotros no damos algo primero. Y el dar algo implica dar el primer paso, porque la práctica con el tiempo va a ser la que nos va a ayudar a poder ir buscando las soluciones y poder tener cómo afrontar el problema que tenemos. ¿Ok? Ahora, de que algo puede salir mal, algo puede salir mal. ¿Y eso qué puede suceder con nosotros? En nosotros nos puede causar nerviosismo. Como al principio de la transmisión, me olvidé prender el micrófono, pero no pasa nada, simplemente se comienza de nuevo la transmisión con el volumen nuevamente y problema solucionado. Pero el problema viene en esto, cuando hay un problema y en vez de buscar la solución, simplemente nos quedamos con esos nervios y nos seguimos nerviosos y no buscamos la solución o no buscamos esa tranquilidad que está dentro de nosotros, pero tenemos que buscarla, sentirnos seguros de nosotros mismos. Pero ¿qué es ese punto? Los nervios. No tenemos por qué preocuparnos. Que los nervios no nos bloqueen. Tristemente, es lo que sucede. Te pones nervioso, te bloqueas y lo que tenías que decir por una hora lo resumes en 10 minutos o lo que tenías que decir por 20 minutos lo resumes en 5 minutos y no sabes ni cómo comienzas ni cómo terminas. ¿Y cómo te desbloqueas? Fácil. Respira, cuenta hasta 5, bebe un poco de agua y si vistes que te perdiste de lo que estabas explicando, simplemente retoma el discurso y no pasa nada. El problema más grande que podemos tener es decir, me perdí de lo que estaba diciendo, discúlpeme, me perdí. Ah, ahora tengo que volver al principio o tengo que buscar dónde estaba. Pero no sucede nada. Si tú no dices o expresas a las personas que se te fue la idea de lo que estabas diciendo, nadie se va a enterar. Nadie va a decir, oh, ahí se perdió, o lo que él iba a decir ya no va acorde con lo que estaba diciendo. Porque las personas están escuchando, pero tú eres el único que sabe lo que está pasando en tu mente. ¿Ok? Por eso, si tú te pones nervioso y te bloqueas, respira, cuenta hasta 5. Si tienes la posibilidad, bebe un poco de agua y retoma tu discurso. ¿Dónde te quedaste? Y nunca pronuncies, me perdí. ¿Ok? Punto número 5. Prepara una presentación. Es tan fácil como eso. Muchas veces nos aventamos y me ha sucedido que en ocasiones nos dicen, oh, ¿sabes qué? Tengo un cumpleaños y en el momento nos agarran y nos dicen, ¿podrías decir unas palabras? O mira, en este momento podrías cantar esto o tú podrías expresar esto y los agarran en el momento. ¿Qué podemos hacer ahí? No nos da tiempo de hacer una preparación, no nos da tiempo de hacer unas tarjetas, no nos da tiempo de buscar información, simplemente usar el cerebro y ver qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando me refiero a preparar una presentación, podemos con tiempo nosotros juntar los materiales necesarios y usar tarjetas para nosotros poder leer, preparar en el PowerPoint una presentación completa de cada uno de los puntos que vamos a estar haciendo, materiales de apoyos, ya serían esquemas o de dónde el punto A al punto B, de qué manera es que yo voy a ir. Esas son formas de nosotros apoyarnos para ver cómo vamos a desarrollar nuestro punto. Y lo más importante, yo les diría de esta manera, si multiplicamos práctica por práctica, ¿cuál sería el resultado? Sería más práctica. Y es lo que necesitamos, práctica y práctica y práctica y práctica. Si queremos ser bueno en nuestras presentaciones de cualquier tipo, y yo me centro en este día en lo personal, a ti como persona, a ti como esa persona que anhela dar ese mensaje claro, esa exposición clara. Mi consejo es que tienes que practicar haciendo tus presentaciones, cómo controlar tus nervios, entender tu público, de qué manera te tienes que expresar, ¿ok? Pero tenemos que entender esto, que cuando hacemos una presentación es solamente eso, una presentación que nos va a apoyar en lo que tenemos que decir. Porque de nada me sirve
que yo una presentación y yo esté leyendo de A a Z la presentación completa, y entonces, ¿dónde queda mi exposición? La exposición se trata de que nosotros entendemos un tema y por lo tanto las personas anhelamos que ellos también entiendan y que ellos conozcan ese tema, porque para nosotros nos parece interesante. Y las personas que llegan con nosotros son esas personas que entienden que hay una necesidad y que tú la puedes suplir. ¿Ok? Y la única manera es que tú puedas dar ese mensaje a esas personas que llegan a escucharte es practicando y practicando y practicando, pero no leyendo tus presentaciones, tus diapositivas. En mi punto de vista es el conocimiento, se trata de esto, entender, y en una exposición es de que tú expones lo que tú has entendido y el conocimiento que ya lo tienes. ¿Ok? Y lo más importante, otro punto, ve a tu público. ¿Ok? Tienes que ver a tu público. Cuando muchas veces estamos comenzando en el tema de las exposiciones, nos pasa eso, que no sabemos qué decir y nos agachamos. ¿Por qué? Por los nervios, porque veo 20 personas y digo, no, pues estoy nervioso, discúlpeme, ¿no? En este momento eh, tengo demasiados nervios. Pero necesitamos, si estamos dando una exposición, es porque, como yo les dije al principio, necesitamos estar seguros de lo que nosotros creemos y por lo tanto queremos dárselo a él, queremos dárselo a esta persona y también a esta persona. Y por lo tanto, cuando ellos ven que nosotros los estamos viendo, ellos ponen atención. Porque de lo contrario, dirían ahí, lo que la persona está dando con su forma de cómo está actuando allá adelante, muchas veces tristemente las personas lo toman como tal. Esta persona no sabe lo que está haciendo y está todo nervioso. Si estamos nerviosos, como ya dije, es natural y es normal, se está comenzando y con el tiempo se adquiere experiencia y aprendemos a cómo expresarnos. En una ocasión escuché esto, que un profesor de historia estaba dando una exposición con diapositivas, ¿ok? En la cual plasman una imagen y la exponen con texto y las personas o los alumnos en este caso estaban tomando notas. Pero lo que sucedió con estas diapositivas o con esta presentación que el maestro había preparado, este maestro de historia, todos estaban enfocados en copiar y redactar lo que estaba en las diapositivas. Y de repente, de entre todas las diapositivas, apareció un mono sonriendo. Un mono sonriendo dentro de la clase de historia. ¿Se imaginan? Un mono sonriendo de repente aparece de esa presentación. Por lógica, todos los alumnos que estaban tomando notas y bien concentrados en la escritura, se impactaron porque estaban viendo una imagen que no iba acorde a lo que la persona estaba exponiendo en sus diapositivas. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que los alumnos se dieron cuenta de que eso no iba y no encajaba en la exposición. Y el profesor simplemente se voltea y les dice, discúlpenme, esa imagen solamente es algo que a mí me gustó y durante la presentación me pareció muy bueno ponerlo. ¿No va acorde a la presentación? Mis disculpas, pero a mí me gustó. Y en eso sucedió algo importante. Como les vuelvo a decir, las presentaciones son solamente materiales de apoyo que nosotros necesitamos tener. Necesitamos para saber de dónde, a dónde vamos o a dónde vamos o qué queremos hacer. Y lo que sucedió con esta fotografía de ese mono sonriendo que el profesor presentó, simplemente después de expresar que simplemente le había parecido gracioso, todos volvieron a poner atención porque se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era enfocados en las diapositivas y al profesor de historia no le estaban poniendo atención a su clase, a lo que él estaba en esta ocasión les estaba dando, les estaba hablando, pero los estudiantes no estaban poniendo atención, estaban enfocados en las diapositivas. Y como les vuelvo a decir, son solamente apoyo, porque las personas necesitan escuchar lo que nosotros hemos entendido y lo que nosotros hemos comprendido. ¿Ok? Por eso, y les vuelvo a mencionar, son solamente las presentaciones, solo apoyo. El número 6, punto número 6.
Como dije anteriormente, es necesario que veamos a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque tu público o las personas que te están escuchando quiere que los trates bien, quiere que los veas. Y cuando tú quedas viendo a una persona, sabe que le estás escuchando, sabe que le estás poniendo atención. Pero ¿qué sucede si yo les estoy hablando y yo me volteo a otro lado y me pongo a hablar? Ustedes no saben si le estoy poniendo atención. Ustedes piensan, él está hablando con otra persona, no me está hablando a mí. Ese es el punto. Cuando nosotros estamos haciendo una exposición de cualquier tema, tenemos que ponerle atención a las personas. Y esto es mirar a las personas, darle su tiempo de mirar al público, tener un contacto visual, 5 segundos aquí, 5 segundos allá, 5 segundos acá. Pero tenemos que dar eso, darles la importancia que cada persona se merece, porque están ahí para escucharte. Dieron un tiempo para escucharte, porque te quieren escuchar. Por eso hagamos ese contacto. ¿Ok? Y es muy importante, porque la persona se siente que le estás poniendo atención. Ahora, si es mucho, y es mucho mejor, diría yo, si tú puedes decir, por eso yo te digo, por eso yo te comento, por eso tú tienes que hacer. Tú, si es posible, puedes señalar. Puedes dirigirte directamente a la persona. A usted, dama, le digo. A usted, caballero. A usted, joven, yo le digo. Cuando ellos ven eso en ustedes, ellos sienten en sí que les están poniendo la atención debida. ¿Ok? En el punto número 7, yo diría que dentro de una exposición o de una charla, tenemos que llevar un ritmo. Y espero que entendamos lo que es el ritmo, ¿ok? El diccionario lo dice de esta manera. ¿Qué es el ritmo? Forma de suceder y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y alternan en una obra artística los sonidos en intensidad, fuertes y débiles. Y la duración. Eso es básicamente lo que tiene que tener el ritmo. Y cuando nosotros estamos dando esa exposición, estamos dando esa charla, tenemos que tener el ritmo. Hablar rápido porque quieres que las personas te comenten o que te entiendan, mejor dicho, o porque las personas tú quieres que te pongan atención. Hablas despacito, haces pausas, quedas viendo fijamente, pero llevas un ritmo de lo que estás diciendo. Y eso es lo importante dentro de lo que implica el dar una buena charla, dar una buena conferencia, dar un taller, dar una exposición, el ritmo. No siempre puedes ir a una velocidad de 100 porque no te va a dar el oxígeno. Y si no sabes usar el diafragma, tus pulmones no te van a dar. 20 minutos y ya no vas a quedar, te vas a quedar sin aire. Es ahí la importancia de saber llevar tu ritmo. El número 8, yo les diría que tienes que señalar de qué estás hablando. Al principio yo les dije que tenían que señalar o tener una frase para comenzar su presentación. ¿Ok? Y en el punto número 8 está nuevamente este punto que es bien importante. Señala de qué estás hablando. Tienes que dar a lo mejor nuevamente el título de tu presentación. ¿Ok? Hacer nuevamente ese recuento y decir, el título de la presentación sería esta, como en el caso nuestro. ¿Qué debería realizar para hablar en público? Esa es la frase mía en este momento. Ustedes tienen su tema y lo pueden recalcar nuevamente. ¿Para qué? Para que las personas recuerden qué es lo que están escuchando. Ahora, otro punto bien importante es que cuando nosotros señalamos de qué estamos hablando, necesitamos tener claras las ideas. ¿Ok? Esa idea clara, si nosotros lo entendemos, si nosotros lo comprendemos, las personas que nos están escuchando también van a tener esa idea clara de lo que nosotros estamos dando. Y más que nada es eso. Ellos van a poder comprender lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué deberías realizar para hablar en público? No te vayas por las ramas.
Tristemente vamos en A, B, C mayúsculas y nos vamos a la A, B, C minúsculas. No, vamos a A, B, C y nos seguimos con esa estructura. Podemos hacer pequeñas entre paréntesis de lo que estamos hablando del tema, pero tenemos que concluirlos, porque muchas veces nos vamos con el tema y de repente nos vamos por una rama que nos está sacando a otro tema o del tema que estamos hablando y al final las personas que nos están escuchando no saben ni lo que estamos diciendo, porque o me está hablando del pan o me está hablando del vino o me está hablando de la naturaleza o me está hablando de la ciencia o de qué me está hablando, porque empezó con naturaleza, ella se fue a la ciencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claros de no, así decirlo claramente, no irnos por esas ramas. Y como les dije, si por X circunstancia ustedes sienten que se perdieron de lo que están exponiendo, simplemente comiencen de nuevo, retomen de donde ustedes se quedaron, de ese esquema, revísenlo rápidamente y comienzan de ese punto. ¿Ok? Porque nadie se va a enterar. Solamente si ustedes revelan que se perdieron un poquito de lo que ustedes estaban expresando. ¿Ok? Y muchas veces vamos a ver en este punto número 9 otro punto importante, que hablar en público o delante de las personas, muchos me dirían, es que es muy fácil poder hacer, es poder expresar mis ideas delante de las personas. Ok, en mi persona, yo les podría decir que no se me fue nada grato el poder expresar mis ideas delante de las personas, de una persona o de tres personas y de 10 no se digan, o de un público de 20. ¿Para qué les cuento? No era nada fácil. ¿Por qué? Es cierto, hay personas que se les da con facilidad, pero necesitamos entender también nosotros como personas, como individuos, no todos tenemos la capacidad de aquellas personas que se les da innatamente las cosas, que tienen una forma de pensar y de actuar rápidamente. Y no se diga de expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque tienen esa naturaleza. Y estos consejos, estos puntos, estos 10 puntos es para esas personas que dicen, sí, yo quiero aprender. Yo sé, pero necesito saber más. O no sé, pero quiero aprender. O sé un poquito y quiero aprender más. Esto es solamente, y les repito, esto es solamente para quererles aportar algo a ustedes de lo que con el tiempo he aprendido y me nació el darlo. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren hablar, quieren expresarse, quieren decir un tema, pero simplemente no saben cómo darlo. ¿Por qué? Porque no han sabido o no han encontrado de esa manera las personas o los materiales necesarios para poder suplir esas necesidades. Una necesidad que es bien necesaria. Como hijos necesitamos expresar nuestras ideas. Como padres necesitamos dejar en claro nuestro pensamiento. Como madres necesitamos expresar cuáles son nuestros deseos. No solamente pensarlos y esperar que las personas capten las ideas. No, nosotros tenemos que ser capaces de hacer esas cosas, de expresar y de hablar lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque si no, tristemente, por más que queramos que las personas hagan lo que nosotros estamos pensando, si no lo decimos, nadie va a poder decir o caer en una conclusión de que es correcto lo que tú estás pensando, porque nunca los expresamos. Y es para esas personas que anhelan, y como yo les vuelvo a mencionar, si tú quieres crecer, la única manera de poder crecer en este aspecto es que tú des el primer paso sin importar el que diga. Porque el crecimiento es personal. Si nosotros decidimos quedarnos en el estanque, ahí vamos a estar. Pero si nosotros queremos ir al océano, tenemos que ver qué tenemos que hacer y cómo movernos para poder llegar a ese océano. Pero como yo les vuelvo a repetir, cuando alguien quiere, va a poder. En estos tiempos está en nosotros el poder hacer algo o el lograr esos cambios en nuestra persona. ¿Ok? Pero todo comienza con algo bien importante. Es que tú lo sientas en tu corazón. ¿Ok? Y seguiríamos adelante. No dejes
Me permiten un segundito. En el punto número 9 sería hablar en público es igual a contar historias. En inglés se dice el storytelling. El público vamos a ver que se va a identificar muchas veces con personajes o muchas veces vamos a ver que con esas historias esas personas encajan en lo que estamos diciendo. Y es ahí donde las personas les va a atraer la atención lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces las historias, en primer punto y en consejo sería, un punto bien importante sería esto. Tratemos de que las historias sean personales. Porque si son personales vamos a saber explicarlas con claridad y muy fácilmente. Que sean originales, por supuesto, no copiando lo que aquel dijo y yo escuché. Es bueno, pero cuando es personal es mucho mejor porque es más fuerte y las personas lo entienden porque nosotros sabemos expresarlo. ¿Ok? ¿Ok? Y también otro punto sería que sean historias extraordinarias, algo que realmente aporte a las personas, algo que traiga algo a ellos. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver que en esas historias que nosotros les estamos compartiendo a las personas, que sean algo y que traigan un valor a nuestro discurso, que aporten a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ok? Pero esas historias tienen que encajar y tienen que tomar sentido en la persona que nos está escuchando. No solamente porque sea una historia divertida y por eso a las personas les va a gustar, no, tiene que aportarle algo a las personas. ¿Ok? Y ese es el punto. Cuando nosotros subimos a un lugar para que nos escuchen, el punto es que las demás personas puedan captar de la mejor manera y con una sencillez, lo más sencillo posible, lo que nosotros tenemos en la mente. ¿Ok? Esos puntos que nosotros consideramos que es importante para su vida. En el punto número 10, déjalo seguro o lo más mejor para el final, para tu conclusión. De nuevo, nuevamente les digo, tienen que llamar la atención a esas personas que los están escuchando ya a su conclusión, a su final, con una frase o con algo que les va a marcar y que los van a recordar a ustedes como personas que estaban dando un tema. Esa frase, esa palabra que quede marcada en la persona es la que va a hacer que ustedes hagan algo por esa persona. Así que tenemos que aprender a guardar la segunda cosa más importante para el final. ¿Ok? En nuestra conclusión sería eso, sería esa. Tenemos que remarcar y dejar un punto bien claro en las personas. Dentro del tema de lo que es hablar en público es una gama amplísima. Hoy en día encontramos mucho material. Cada persona es un individuo diferente y todos vamos a diferentes velocidades. Pero si el anhelo y el deseo tuyo es poder aprender a hacer eso, pues te invito a que sigas escuchando posteriormente nuevos videos, más charlas acerca de este tema, que realmente es muy importante, yo lo considero así, para todas las personas de todas las edades, porque al final del día, todos tenemos algo que decir y queremos ser escuchados. El problema es que somos escuchados y muchas veces no podemos expresar claramente lo que nosotros, el tema básicamente que queremos exponer. Me despido en este momento y te deseo un buen día, que te la pases muy bien, que Dios te bendiga y sigue adelante. Recuerda que el crecimiento empieza contigo, con un anhelo, con un deseo. Y si tú tienes eso, busca, porque ahí está, el anhelo y el deseo. El siguiente paso es un poquito más complicado, pero lo podemos dar con un poquito de esfuerzo. Y al final de los días vas a decir, valió la pena lo que yo estaba haciendo y lo que hice valió la pena. Me despido y hasta la próxima. Chao.